Hoy la Iglesia celebra el 27º domingo del tiempo ordinario A. La Iglesia sigue acompañándonos con la palabra de Dios. Como los dos domingos anteriores, la primera lectura y el Evangelio de este domingo hacen referencia a la viña. En la primera lectura, el profeta Isaías parte de esta relación del viñador y su viña para hablarnos de Dios y de su pueblo. Para el profeta, esta viña es el pueblo de Israel. Dios se nos está presentado como un maestro que ha hecho todo para el pueblo elegido. Pero este amor apasionado de Dios está decepcionado. Esperaba de su pueblo el derecho y la justicia, pero ellos respondieron con la mentira, la violencia y la traición. Nosotros también hacemos esta experiencia. A lo largo de nuestra vida estamos invitados a reconocer la ternura de Dios hacia nosotros. Dios nos ama con un amor apasionado, pero nuestra respuesta no siempre está a la medida de este amor. La violencia, la mentira, la traición y las acusaciones injustas están muy presentes en nuestra vida y en la de nuestro mundo. Pero a pesar de su decepción, Dios continúa amándonos y no cesa de invitarnos a volver hacia Él de todo nuestro corazón. Es con esta condición que nuestra vida podrá producir buenos frutos. También es de la viña que es cuestión en el Evangelio de hoy. Pero entre la primera lectura y el Evangelio hay una diferencia esencial. En la primera lectura, el propietario es al mismo tiempo el viñador. En la parábola de Jesús, el propietario no es el viñador, confía su viña a otros viñadores y fue de viaje. En la primera lectura, todo termina mal, mientras que en el Evangelio se termina sobre una nota de esperanza. Este Evangelio puede ser entendido según varias interpretaciones. La primera y la más cercana de la época de Jesús consiste en entender la viña como el reino confiado al pueblo elegido, el pueblo de Israel. Pero puede ser entendido como dirigiéndose a cada uno de nosotros hoy. La pregunta esencial que podemos hacer acerca de esta parábola es: ¿por qué estos viñadores maltrataron, eliminaron a los sirvientes e incluso mataron al hijo? Es la pregunta esencial. La respuesta se encuentra en esta frase de los viñadores. Este es el heredero, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Deshacerse del heredero para apropiarse de sus bienes.
Tal es la tentación de los hombres de todos los tiempos, deshacerse de Dios para apropiarse de los bienes que Él nos ha confiado para gestionar, para administrar. Muchos creen que al deshacerse de Dios, la viña les pertenecerá. Esto es lo que hicieron Adán y Eva siguiendo el consejo. Dios sabe muy bien que cuando usted coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Todos hombres, todos nosotros queremos ser dioses. Muchos son aquellos que están convencidos de que Dios es aparatoso, que Dios es un competidor. Por eso no necesitan de Él. No tiene su plaza en la vida pública, en el mundo de la vida política y de negocios. Hay esta tentación permanente de independencia en los hombres, no rendir cuentas a Dios, sin darse cuenta de que esta independencia con respecto a Dios los hará infelices. Estos viñadores, creyendo deshacerse de Dios por métodos perversos y violentos, creen su propia desgracia. Se condenan a sí mismos a perecer miserablemente. La palabra de Dios nos muestra que cuanto más Dios esté presente en nuestras actividades, en nuestros asuntos, en la vida pública y política, más podemos construir un mundo de paz, de fraternidad y amor. Lo que Dios quiere es que estemos en comunión con Él, que seamos sus colaboradores. Sin embargo, tendemos a apropiarnos de sus dones, a actuar como si fuéramos los dueños. Como en esta parábola podemos creer que somos los dueños de la tierra que Dios nos ha confiado y hacemos todo para guardar los frutos de la tierra de manera egoísta, sin pensar a los demás y sin preocuparnos de las generaciones futuras. Al final, Jesús pide a sus oyentes de concluir la parábola. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esos malvados. Su respuesta revela su visión de Dios. Piensan que Dios actúa como ellos y devuelve maldad por maldad, violencia por violencia. Pero Jesús no aprueba su respuesta. El Hijo enviado por Dios será asesinado por los viñadores. Pero Dios no responderá con venganza y violencia. La muerte de Cristo no será seguida por ninguna masacre. Dios no es malo ni vengador. Jesús nos revela que su Padre no es un dueño celoso. Los crímenes de los viñadores no paran su deseo de perseguir la cultura de su viña para la alegría y la felicidad de la humanidad. Que el Señor nos ayude. Amén.